¿Qué quiere decir vanguardia? Bueno, vanguardia es una palabra que sale del mundo de las milicias. El soldado que va a la vanguardia va a la guerra, y la palabra vanguardia se acuña porque en realidad los que iban a la guerra eran estos artistas innovadores que rompían con el arte académico, que sacaban su propia subjetividad y la exponían al mundo, aunque los defenestraran y aunque no los aceptaran. Después terminaron siendo los cuadros más caros, si se quiere, pero en un primer momento no eran precisamente aceptados. Y por eso el término vanguardia, porque el soldado que va al frente, ¿qué le pasa? Se muere. De ahí viene la palabra vanguardia. Y de ahí nosotros la utilizamos para todo. Moda de vanguardia, arte de vanguardia, movimiento de vanguardia. Quiere decir eso, ser los primeros en algo, ir al frente. Otra de las vanguardias del siglo XX, que es la vanguardia del expresionismo. No les dije antes, pero el fauvismo también se llama expresionismo francés. Ustedes vieron que eran colores muy fuertes, pero en imágenes bonitas, como la de la danza. Bueno, esto se llama expresionismo alemán. Y si lo miran, está dividido. Tenemos 3 movimientos: el puente, el jinete azul y la nueva objetividad. El jinete azul es el más parecido al fauvismo. Acá tenemos un caballito divino de Kandinsky o de Marc, no, este no me acuerdo si es de Kandinsky, creo que sí, donde decía, Kandinsky amaba el color azul y Marc amaba los animales, entonces le pusieron de nombre al movimiento el jinete azul, pero es el más parecido al fauvismo porque tiene formas suaves, y si bien los colores son intensos, es bello lo que pintan los del jinete azul. En cambio, miren qué distinto que trabajan los hombres del puente, como esta imagen que tenemos acá, o como esta imagen que tenemos acá. La pintura del expresionismo alemán es muy oscura. Acá tenemos cine del expresionismo alemán, en Nosferatu, y acá tenemos imágenes de la nueva objetividad, que ya es, entrado el periodo del nazismo, cómo se oponen al régimen nazi, y son llamados arte degenerado por el propio Hitler, y realmente son rechazados. El expresionismo alemán, lo que de verdad me gusta a mí de este movimiento es que muestra cómo estaba la sociedad alemana, que estaba gestando y viviendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que obviamente es muy dura, muy cruda. Fíjense los negros, cómo los utilizan, los ángulos, las líneas, ¿no? Líneas angulosas, como que están todo el tiempo lastimando las cabezas con calaveras, con la idea de la muerte. Estoy viendo expresionismo alemán. Bien, también existió en cine, como les decía. Esta película Metrópolis es muy conocida. Y uno de los antecedentes del expresionismo alemán es esta imagen del grito de Munch, que todos la conocen, o esta otra imagen también de Munch. Bueno, la vanguardia en 1916, en un bar que se llama Cabaret Voltaire, en Suiza. Fíjense que la Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918. Es que en este cabaret, que se llamaba así Cabaret Voltaire, pero lo que era como lo que sería un pub para nosotros ahora, donde también se actuaba y se cantaba y se recitaban poesías, este grupo de artistas, muchos habían escapado de la guerra, algunos eran alemanes, habían escapado de la guerra, otros franceses, y estaban en Suiza porque era un país neutral, no querían saber nada con la guerra. Los dadaístas se ríen de todo, literalmente. Tienen una desilusión tan grande del mundo y de lo que había sido el positivismo francés con los avances científicos y el uso que había hecho la humanidad de la razón, que había desembocado en una guerra mundial, que lo que hacen es burlarse de todo, inclusive del arte. Entonces lo que proponen en los manifiestos dadaístas es muy divertido, y ya lo vamos a ver, pero lo que proponen básicamente es ir en contra de cualquier academicismo. Las universidades, el dogmatismo pictórico. No va a haber, para la verdad, nada serio. Se van a reír de la burguesía y del mundo del arte como lo conocíamos. Incluso se van a reír de las demás vanguardias. En sus manifiestos dadaístas, que son un cachivache, vamos a decir, no son para nada serios, acá tenemos la cara de uno de los dadaístas más conocidos, que se llama Marcel Duchamp, y que aparte es el padre del arte conceptual, con su migitorio. Imagínense que él compró este inodoro, lo mandó a una exposición en Nueva York, a una galería de arte, y fue rechazado, y se quejó. Y en esa queja lo que dijo es que no tenían derecho a decir que esto no era arte, porque él era el artista, y que el que le estaba dando el sentido era él. Entonces para él esto era una fuente, que ese fue el nombre que le puso,
Y ahí surge el primer remake del mundo del dadaísmo, donde nos encontramos con una gran puerta que se abre en el arte de las vanguardias a lo que va a ser el arte de nuestro tiempo, que es el arte conceptual, un arte totalmente intelectual, ¿sí? Se dan cuenta que siempre estamos hablando igual de la subjetividad, de cómo lo siente el artista. En esta burla de todo, es un arte irónico, un arte que no pretende cambiar nada. Creo que eran los únicos artistas de las vanguardias que no tenían como objetivo cambiar el mundo. Y si bien no pretendían cambiar el mundo, increíblemente son muy importantes para el desarrollo del arte y todo lo que vino después. Trabajan con el inconsciente, con lo que había descubierto Freud, esta cosa del mundo de los sueños, el automatismo de poder escribir o dibujar algo. En 1918 el dadaísmo se termina, entre comillas, porque como ya dijimos, después estas vanguardias siguen dando frutos, ya fuera de su contexto de época, y da paso, los mismos artistas se convierten en un movimiento donde se toman el inconsciente en serio. Ya no es una burla, ya no se ríen, y ahora sí pretenden hacer un aporte, vamos a decir, al mundo del arte, que se llama surrealismo. O sea que el dadaísmo va a dar nacimiento al surrealismo. Y el surrealismo trabaja con lo mismo. El azar, el uso del inconsciente, el automatismo, el mundo anímico, es el mundo de los sueños. Bueno, acá tenemos imágenes surrealistas. ¿Por qué son surrealistas? Porque están por debajo de la realidad, por supuesto. Nada de esto es real. Y tenemos dos tipos de surrealismo, esto lo quiero aclarar. Tenemos un surrealismo figurativo, como este de Magritte, o de Dalí, que es el referente más conocido del surrealismo, y un surrealismo abstracto, como el de Miró, el de Joan Miró, ¿sí? Donde aparecen figuras, pero no aparecen objetos reconocibles. Bien, el surrealismo es un movimiento maravilloso que abarca cine, con El perro andaluz, por ejemplo, en la que participó también Dalí y Luis Buñuel, y es una película surrealista que estaría bueno que ustedes vieran por parte. También tenemos, además de cine, fotografía. Hay un fotógrafo maravilloso que se llama Man Ray. Miren, acá tenemos fotos de Man Ray, donde interviene la fotografía. El surrealismo también tiene una parte sensual, y a pesar de que pretendía escapar de la guerra, fíjense que la guerra está presente. Nosotros la podemos ver, por ejemplo, en estas pinturas de Dalí. Todo esto que vemos como un desierto, que percibimos como un desierto, son vestigios de la guerra, ¿sí? Esto es el neoplasticismo. Esta es una foto de Mondrian, Piet Mondrian, que era un gran artista y un gran maestro de arte. Él, en esa desilusión que tiene el hombre por el uso de la razón, no entraría, porque él, al revés, agarra la razón y dice: tenemos que volver a un orden, tenemos que volver a la mesura de alguna manera, y va a agarrar los elementos plásticos básicos, que son las líneas verticales y horizontales, y va a agarrar los colores primarios, y el blanco y el negro, y con eso va a hacer sus cuadros. Pero Mondrian no llega acá de la noche a la mañana. Acá también tenemos elementos de arquitectura de Theodor Westburg, que fue otro de los miembros del movimiento, porque él era un pintor académico. Si quería, podía pintar, copiar la realidad como una fotografía, pero eso ya no le interesaba. ¿Por qué nos iba a interesar si ya existía la fotografía propiamente dicha? Y ahora pueden ver esta imagen de los árboles. Bueno, de este árbol real, Mondrian fue mutando. Mondrian empieza a abstraerse de la realidad y empieza a convertir este árbol en esas líneas principales hasta que llegan a ser esto. Esto es el árbol totalmente desintegrado. Esto, chicos, es lo que se conoce con el nombre de abstracción, ¿sí? Que quiere decir que no puedo reconocer el objeto. Bueno, esto es neoplasticismo, que propone un orden, propone un lenguaje universal. Es como si buscara la paz en el mundo. Y la última de las vanguardias, y una de las más apasionantes, es la escuela de la Bauhaus. Bauhaus quiere decir casa de la construcción. Es una escuela alemana ideada por un arquitecto que se llamaba Walter Gropius. Y mientras todos se estaban matando en la Primera Guerra Mundial, él estaba pensando que cuando terminara la guerra iba a formar una escuela de artes y oficios, una escuela donde el arte estuviera al alcance de la gente común, porque sus ideales eran socialistas. La escuela de la Bauhaus no distinguía entre artes mayores y menores. Estaba muy bien ese concepto, porque lo que intentaba era decir que todo era arte: el diseño de una silla, de una lámpara, el vestuario de una obra de teatro,
Miren cómo eran los hombres de la Bauhaus. Es muy lindo poder verlos vestidos así, porque así nos damos cuenta que si bien las imágenes que vemos son totalmente modernas, esta gente era gente de otra época. Y sin embargo, miren qué cabeza que tenían como para poder hacer esto. En los materiales, en la arquitectura, el vidrio y el acero fueron fundamentales. Entonces de repente podían idear estas sillas. El descubrimiento del vidrio y el acero lo hizo posible. Y los arquitectos de la Bauhaus diseñaron casas y objetos que además se buscaba que fueran económicos, porque no se olviden que la idea original era que llegara a la gente común, ¿sí? Que el obrero también tuviera una casa bella. Acá tenemos la escuela de la Bauhaus, diseñada por ellos mismos, modernísimas. Imagínense lo que significa la Bauhaus. Es la madre de todos los diseños: diseño gráfico, diseño textil, diseño indumentaria, diseño de muebles, diseño de todo tipo. Y le dio lugar a las mujeres, las arquitectas de la Bauhaus. Tenían teatro, tenían cine, la escuela tenía habitaciones y comedor y todo lo que se necesita, pero para que los alumnos de esta escuela pudieran quedarse y dormir ahí si no podían volver a sus casas, si vivían en otras ciudades y demás. En 1933 Hitler asume como canciller, la escuela se cierra, la cierra el nazismo, pero sobre todo porque los deja sin recursos y además empiezan a ser perseguidos, por supuesto. Los artistas de la Bauhaus, arquitectos, pintores, en fin, todos los miembros de la Bauhaus que pudieron escapar, algunos se fueron a Israel, otros se fueron a Estados Unidos, la mayoría a la ciudad de Chicago y de Nueva York, y ahí esas mentes brillantes pudieron cumplir con sus sueños porque tenían el dinero y tenían el respaldo de este país nuevo, emergente, que les daba lugar y libertad para trabajar. Entonces lo que hicieron fue inventar, por ejemplo, los rascacielos. Los rascacielos son herederos directos de la escuela de la Bauhaus.